Hola, pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuestro amigo vecino, el Spider Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, ayer salió una entrevista publicada en el Sport, creo que era, en el Sport, sí, a Rakitic. Una entrevista que os recomiendo. Os recomiendo que la busquéis en Google o vayáis al Sport y la busquéis, porque es una entrevista interesante la que le hacen a Rakitic, que ha colgado las botas y que una de las cosas que dice es que cuelga las botas él, dejando el fútbol antes de que el fútbol le deje a él. Reconoce que podría haber estirado su carrera quizá 2 o 3 años más, pero que prefiere ahora dedicarse a otros temas porque ahora está de ejecutivo en un equipo en Croacia y está encantado con el nuevo rol que va a ocupar y con las nuevas rutinas de su vida, porque evidentemente dice que su vida ahora pega un cambio radical con respecto a lo que es ser futbolista. Dice que su decisión de retirarse la tomó con las hijas y con la mujer. Las hijas ya no son tan niñas y bueno, fue muy consensuada y muy bien hablada y finalmente decidieron que era el momento. Esta no es la parte importante de la entrevista, esta simplemente para que entendáis un poco las motivaciones o por qué Rakitic decidió finalmente dejar ya el mundo del fútbol profesional después de una carrera muy exitosa que tuvo su momento más culminante cuando vino al Barça y ganó el triplete con Luis Enrique siendo un jugador diferencial. En esa entrevista parece que también se destapa que el Barça contemplaba el fichaje de Kroos y que al final se decantaron por Rakitic, que yo, pues, si me preguntas ahora, yo hubiese preferido a Kroos, pero bueno, esto es muy fácil decirlo a posteriori. Bueno, en la entrevista esta deja varias reflexiones, entre ellas un poco cómo era el Barça de Luis Enrique con Neymar, Messi, Luis Suárez, esa pedazo de plantilla que había, con ese pedazo de entrenador. Reconoce que el entrenador que más le ha marcado es Luis Enrique en esa entrevista. Dice que ha habido también Unai Emery en el Sevilla, pero dice que Luis Enrique es el que más le ha marcado. También es normal porque es con el entrenador con el que más títulos ganó y con el que más gloria consiguió. Y porque además parece ser que Luis Enrique era uno de los valedores de su fichaje. Es decir, que Luis Enrique quería a Rakitic en el Barça. Que ojo, no salió mal el fichaje de Rakitic tampoco, fue un muy buen fichaje. Además conseguimos un triplete siendo Rakitic un jugador titular indiscutible de ese Barça. Hay un par de como de reflexiones o un par de comentarios que hace que son muy importantes. Uno es la figura de Xavi Hernández, porque él entiende que el Barça no ganó más Champions porque se fue Xavi del Barça. Curioso. Es decir, el vestuario tenía un jugador, lo que a veces he llamado yo el jugador pegamento, si os acordáis en algún vídeo, o jugadores que crean contexto. Pues Xavi parece que como futbolista, pero que esto es difícil de discutir porque esto creo que lo veíamos todos, que Xavi era una extensión de los entrenadores en el campo, era obvio y se veía, y que Xavi tenía un control del tempo del partido y de los biorritmos. Esa frase que no sé a quién le dijo a un jugador nuevo que llegó, que le dijo, tú pásame la pelota a mí, que soy más seguro que un banco. Como diciendo, tú tranquilo, que en cuanto haya lío me pases la pelota a mí, que yo la remeno, yo me giro, hay una cosa por aquí y tal, y nos quitamos la presión de encima y volvemos otra vez a jugar como sabemos. Evidentemente Xavi ya sabemos que tenía este rol, por eso Xavi como futbolista ha sido tan grande. Si es que aquí el problema que tenemos en el mundo del fútbol y en el mundo del barcelonismo y en el mundo del análisis de situaciones es que confundimos al futbolista del entrenador. Koeman, que hay gente que también le tira mierda hasta como futbolista, Koeman era un pedazo de futbolista. Era un jugador que te daba jerarquía en el campo y que daba miedo. O sea, era un tío que yo creo que imponía muchísimo a los equipos rivales jugando desde atrás. Y Koeman como futbolista era impagable, impagable. De hecho, gracias a él ganamos la primera Copa de Europa de la historia, no lo olvidéis, de la historia del club. Claro, pero como entrenador, no, como entrenador, un puto desastre. Ya está. ¿Se puede decir? Sí, ¿qué problema hay? Nadie es bueno absolutamente en todo. Suerte han tenido, tanto Koeman como Xavi, de haber sido grandísimos jugadores. Porque la capacidad, la incidencia de Xavi en el Barça, Koeman estuvo menos años, no la discute nadie. Xavi era una máquina, era un animal. Xavi era un jugador increíble. De hecho, yo en la temporada en la que ya empezó a jugar menos, no lo entendía. Yo siempre pensé que Xavi sería un tío que prácticamente sería como Pirlo, que estaría hasta los 40 jugando al fútbol en el Barça sin ningún problema, porque no tiraba de físico. Xavi no era un jugador que necesitara correr, o era un jugador relativamente lento en cuanto a su velocidad punta, era un jugador que no, y sin embargo hasta te había metido goles llegando de segunda línea. O sea, era un jugador que no necesitaba tirar de ciertos atributos porque con su inteligencia futbolística, lectura
y control del balón le eran más que suficientes para ser un jugador totalmente diferencial. Pero es que ahora nos enteramos a través de Rakitic que es que él marcaba un tempo dentro del vestuario, que él era un tío que era capaz de unir al grupo en pos de un objetivo. Lo que Rakitic dice es que ese Barça podía haber ganado 3 o 4 Champions perfectamente, pero que la marcha de Xavi hizo que no se pudiera hacer porque se dejaron ir. Se dejaron ir. Dice que ahora seguramente Busquets, Suárez, Messi, Neymar se autopegarían una hostia de lo que dejaron escapar, ¿no? Porque seguramente entendieron eso. Luego le preguntan a Rakitic, pero bueno, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué os dejasteis ir? Y dice que es difícil de explicar, que eso sí que es difícil de explicar porque eso es un tema muy grupal, no es un tema que puedas decir, sí, pues nos dejamos escapar porque nos pusimos a comer donuts. Ah, hostia, pues ya está, ya sabemos, no hay que poner donuts en el vestuario. Claro, el que quiera ir de listo encontrando el factor, no, sabemos que Xavi, sabemos que el jugador pegamento, sabemos que un cierto jugador creador de contexto es fundamental. Por eso a veces es cierto que desde fuera no entendemos por qué hay entrenadores que quieren a ciertos jugadores en el equipo. Por ejemplo, un Sergi Roberto. Claro, como no estamos dentro del vestuario, igual no entendemos que un Sergi Roberto, quizá como jugador no es la polla, pero quizá como creador de contexto interno en el vestuario, para mantener un orden, sí es fundamental. Entonces, claro, hay jugadores como Xavi, que esto tienen todas las funciones, son buenísimos en el campo y encima te hacen de pegamento, y hay futbolistas que igual decimos, hostia, ¿y este entrenador por qué está tan chocho con Sergi Roberto? Si resulta que Sergi Roberto luego lo ves jugar y no le ves nada especial. Bueno, porque igual tiene una incidencia en el grupo, igual tiene algo. Y quizá hay veces que hay jugadores que dices, oye, este tío, ¿por qué no lo vendemos? Porque igual el entrenador ha detectado que el orden, que este jugador da un equilibrio al vestuario. Le da un equilibrio emocional, le da un equilibrio de entender sus objetivos. Bueno, esto parece ser que lo tenía Xavi cuando era futbolista y es una cosa que destaca Rakitic de aquel Barça, ¿no? De cómo Xavi era un jugador que dentro del vestuario tenía ese impacto de mantener un orden en pos de un objetivo. Porque ya sabéis que Xavi, otra cosa que tampoco se le puede discutir, es que es muy del Barça. Esto lo sabemos todos, que Xavi es muy del Barça. De hecho, pocos hemos sido, porque esta es la gran contradicción, pocos hemos sido los que hemos criticado a Laporta por cómo echó a Xavi. Que mucha gente me decía, pero si tú odiabas a Xavi. No, yo no odiaba a Xavi. Es que os confundís. Hay gente que os come el coco. Escucháis a gente que dice cosas y os la creéis. Si luego me escucháis a mí con atención, veríais que os están engañando. Yo no odiaba a Xavi. Yo lo que decía es que Xavi era un mal entrenador. Era un mal entrenador para el Barça y su proyecto no iba a ningún lado. Y si su proyecto no va a ningún lado, no podemos esperar más tiempo. Hay que buscar otro que consiga levantar el proyecto. Esto es lo que se decía en este canal. Es verdad, mezclado con eres un trozo de mierda, no sé, con un montón de cosas que algunas más afortunadas que otras más desafortunadas, lo que quieras. Pero al final aquí no había odio hacia Xavi, aquí había una crítica con el estilo que tiene el Spider un poco desmadrado hacia un entrenador que no daba el resultado que tenía que dar. Punto. ¿Eso le quita a Xavi su capacidad o le quita su leyenda como futbolista? No. ¿Como que es del Barça? No. ¿Como que quiere al Barça? No. Esos atributos nunca se le han quitado. Hay gente que te hablan de Koeman y prácticamente se burlan, ya no solo de cuando era entrenador, sino que se burlan de cuando era futbolista. Y estos no son tóxicos, estos son gente maja del Barça, ¿sabes? Gente que de repente deciden que uno es bueno o es malo y que son incapaces de defender a Xavi ante lo que le hizo Laporta. ¿Cómo echaron a Xavi del Barça? Perdonad, es una vergüenza. También es una vergüenza cómo Xavi se quiso ir. Cuidado, cuando perdió contra el Villarreal. Eso también es una vergüenza. O sea, hubo varias cosas que fueron muy avergonzantes. Hay que saber decirlas. Si eres un hombre hecho y derecho, hay que saber decirlas. Lo otro es relleno y es una agenda comunicativa muy clara porque, bueno, por lo que sea. Ya lo he comentado muchas veces, pero hay gente, evidentemente, que está untada. De hecho, ahora está saliendo incluso que hasta el propio Fabrizio Romano estaría metido en escándalos de hablar bien de según qué jugadores porque así recibe pasta. Bueno, mira, tío, yo ya, esto es el mundo del fútbol, como es tan cochino todo, ya me creo cualquier cosa. Bueno, en cualquier caso, importante reflexión de Rakitic y también para tenerla en cuenta, que a veces cuando veamos un entrenador muy obsesionado con un futbolista, que a nosotros como aficionados no nos parece nada del otro mundo, pensemos, ¿por qué? Porque quizá lo que ve ese entrenador es justamente un futbolista que igual no tiene una capacidad técnica bestial para ser titular indiscutible, pero que te hace de jugador pegamento
para mantener al grupo unido y con los objetivos claros y con el hambre y las ganas de intentar conseguir las cosas. Por eso, a veces hemos hablado de que meter a ciertos elementos en el vestuario, igual que sacar a un Xavi te pudo descontrolar el vestuario, meter a ciertos elementos que sean lo opuesto a un Xavi también te lo pueden descontrolar. Por lo tanto, a la hora de fichar, Deco tiene que tener muy claro qué tipo de futbolista está fichando. Ya no solo en el terreno de juego, sino fuera. Y esto es lo más complejo. Cómo entender quién es este futbolista y cuál va a ser su impacto interno, el que no se ve, en el vestuario. ¿Me va a descontrolar el vestuario? ¿Me lo va a volver loco? ¿Lo va a contagiar con descontrol? ¿O es un tío que viene a ayudar a crear grupo, a unir grupo? Porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Así que bueno, reflexión de Rakitic. Es una pena porque el Barça ha tenido... Es verdad que el Barça ha tenido momentos en los que ha podido arrasar. De hecho, teniendo a Messi... y entre unas cosas y otras, entre Bartomeu y fichajes raros, y quizá no haber mantenido más a Luis Enrique y haberle hecho más caso a Luis Enrique, pues nada, al final el Barça, que era un Barça para haber hecho estragos en Europa, pues no consiguió más títulos de Champions. Y eso que tuvo cerca, para mí el que la final era el Bernabéu, con el Inter de Milán, eso debimos pasar. Y aquella del Chelsea, que Messi tira un penalti al palo, al larguero, también esa la teníamos que haber ganado. Y la de Valverde. Yo creo que el Barça era superior a todos los equipos en aquella Champions y tenía que haber ganado también. Yo creo que hay 3 Champions ahí de la era Messi que se perdieron un poco por mala suerte. Y luego hay temporadas que las tiramos a la basura por mala elección de entrenador, por malos fichajes, cuando teníamos un equipo verdaderamente para haber ganado 8 o 9 Champions, pero vamos, en la época Messi sin ningún problema. Señores, decidme qué pensáis de las palabras de Rakitic sobre Xavi Hernández y nos veremos en el próximo vídeo. Chao.